Muy bien. Pues como nos dice el responsable de operaciones, que no nos retrasemos porque los micrófonos tienen batería para hora y media, pues hay que empezar casi puntualmente. En primer lugar, muchísimas gracias por venir a todos, a los que nos acompañáis desde Pamplona con un día que ha salido con un sol magnífico y encima por sorpresa, con lo cual se agradece el doble. Y también a los que han venido desde fuera, que como ya sabéis son una batería magnífica de los que son, digamos. No están todos los que son, pero todos los que están son de relieve, digamos así. Tenemos, bueno, a mi derecha a Marcos Ondarra del Objective, un poco más lejos, Luis Ventoso del Debate, José Pezarena de Confidencial Digital y Pachi Pérez de la Asociación de Periodistas de Navarra y del Colegio de Periodistas. Representan un poco tres puntos de vista, vamos a decir, de medios nacionales, que están en mitad del debate sobre la libertad de prensa y la perspectiva, digamos, conjunta de los periodistas de Navarra, en quien mejor nos puede representar. Vamos a hacer una pequeña mesa redonda, coloquio, les vamos a soltar un pequeño tema en general que es tan sencillo, además, si la de Pachi es concentrarlo en algo tan sencillo como a lo que a todos nos preocupa, que es, existe la libertad de prensa en España. Y a partir de ahí, si os parece, pues vamos dando, yo casi diría, de derecha a izquierda, por probar, o por poner algún orden. Y una vez terminados los 5 minutos más o menos por persona, empezaremos con las preguntas, inicialmente nosotros y después con el público, si os parece. Y sin mucho más que decir, muchísimas gracias a todos. Y adelante, Luis, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir con el calor que hace. Aparte, para hablar de libertad de prensa, yo solo concibo un debate más aburrido que uno sobre periodismo, que es uno sobre la reforma al Senado. Vamos a intentar hacerlo lo que podamos. Estoy muy contento de estar aquí en este colegio mayor, donde no había entrado desde hace 40 años. Cuando estoy aquí en periodismo, varios amigos míos vivían aquí, veníamos a veces porque el colegio tiene una gran forma de liberalidad. Era proclive al aspecto lúdico, no sé si sigue la cosa igual o ha cambiado. Bueno, yendo a la materia que nos ocupa, hombre, es una gran semana para hablar de la libertad de prensa en España, porque ayer mismo tuvimos un banderazo de salida de que va a haber unas leyes todavía no concretadas, pues para cogotarla un tanto, ¿no? La libertad de prensa al público común puede parecer una cosa remota o una palabra común, pero la libertad de prensa es como el aceite del coche, ¿no? Tú no piensas nunca cuando vas conduciendo el aceite hasta que el coche revienta. O como el bajista que toca un grupo de rock, dices, ¿qué hace ese que está en la esquina dándole al bajo? Pero cuando para de tocar, el grupo no funciona y suena toda lata. La libertad de prensa en España, yo creo que no lo pasa bien ya desde hace unos años, porque está habiendo prácticas más o menos sutiles o no tan sutiles que al gran público que no está todos los días le pasan desapercibidas, que no son de recibo. Por ejemplo, estamos actualmente con el primer gobierno que no atiende a los medios que no son de su órbita ideológica. Esto es nuevo. Recordamos cuando estaba el viejo Mariano, daba entrevistas en La Sexta, en El País y en la SER. Esto ahora se ha acabado. Nosotros, reiteradamente, cuando hay elecciones, desde el debate pedimos entrevistas. El presidente del gobierno, los ministros, solo nos atendió una vez Lobato, el socialista de la Comunidad de Madrid, que tuvo la gentileza, la normalidad de venir allí y despachar con nosotros. Una estrategia que yo veo absurda, porque desde mi punto de vista, si tienes una ideología, te interesará amplificarla también en medios que no son los tuyos para llegar a otro tipo de público. Pero esta es la situación que tenemos. Otra novedad con la que convivimos es que si se fijan en las ruedas de prensa que siguen al Consejo de Ministros o en las que siguen a las comparecencias muy puntuales del presidente del gobierno, sistemáticamente se da la palabra a medios de izquierdas. Si preguntan 7 periodistas, pues preguntan 5 de izquierdas, 2 de derecha simbólicamente. Cuando fue la pandemia era muy notorio que los medios mainstream de la derecha, digamos El País, ABC, perdón, El Mundo, ABC, pues no les daban la palabra y a lo mejor se lo daban, me voy a inventar un periódico, El Faro, de La Voz, Tudelana, 5 estrellas, ¿no? Pues es una mala práctica también. Y ahora ya hemos dado un salto más, que es el preocupante, ¿verdad? Es que se ha pasado directamente a la hostilidad contra los medios discrepantes. Ha pasado algo muy curioso, y es que el tema de la mujer del presidente del gobierno no existía en toda la prensa, digamos, afín al grupo que está gobernando,
hasta que ella entró en el juzgado. Sin embargo, una serie de guerrilleros de la información, como puede ser en este caso nosotros, el Confidencial, sí estábamos dando noticias constantemente del asunto, que se empezaron a dar incluso en la prensa extranjera, pero aquí estaba todo opacado hasta el día en que el caso llegó al juzgado. ¿Y qué pasa cuando llega al juzgado el caso? Pues nos encontramos algo insólito. Ayer el hijo de Biden fue condenado. Biden dijo: oiga, presidente de Estados Unidos, ¿qué le voy a hacer? Nadie está por encima de la ley, apliquen la ley, hagan lo que quieran. Le dio un abrazo a su hijo, pero a comerse la tostada. Aquí, sin embargo, la reacción fue: voy a lanzar un paquete de medidas para amordazar a la prensa y a los jueces, porque a mí no me toca a nadie y esto no puede ser. Insólitamente, la respuesta de nuestra profesión, hay un lema de los periodistas que es perro no come a perro, ¿no? Que no debes meterte con los de tu gremio. Yo voy a hacer una excepción y me voy a meter. Creo que hemos tenido una reacción lamentable. Así como los jueces están haciendo su trabajo, están con un gran coraje defendiéndose, aquí la profesión periodística, ante el ataque manifiesto ayer del presidente del gobierno a nuestras libertades, ha estado callada como un muerto. ¿Por qué sucede esto? Pues por un tema que podemos debatir luego a fondo, y es que en España muchísimas entidades están dominadas por lo que podemos llamar el pensamiento progresista: la universidad pública, la cultura, el artisteo, y también pasa en las asociaciones de la prensa, llegándose al extremo de que incluso cuando manda eventualmente un directivo de centro derecha o derecha, no da la batalla porque no me vayan a señalar, no vaya a ser. Entonces, por resumir mi primera intervención, lo dejaría y que se ha declarado, sin explicitar todavía cómo, unas medidas para ir a por la prensa, que el periodismo no está reaccionando, y que es muy preocupante, porque esto es como empezaron los problemas en países como Venezuela. Parece un tópico decirlo, un alarmismo, un apocalipsis, pero es que esto es así. No hay autócrata que haya llegado al poder diciendo: yo les voy a meter aquí una dictadura. No, es una cosa sutil. Erdogan empezó poco a poco, Putin empezó poco a poco. Entonces yo creo que los ciudadanos, no ya solo que somos periodistas, debemos preocuparnos por tener bien regadas y protegidas nuestras libertades, ¿no? Gracias. Sí, aquel famoso plasma de Rajoy ha quedado ya casi como un perfecto ejemplo de transparencia en comparación a lo que nos tiene acostumbrados este gobierno. Muchas gracias a la Asociación Bon Pailo por la invitación. Creo que me llegó alrededor de un mes, a comienzos de mayo, y ya me parece un tema muy sugerente en el que siempre estaría dispuesto a participar, pero ha dado la coincidencia de que precisamente esta mesa redonda se ha producido en una semana especialmente crítica, ¿no? Para la libertad de prensa, cuando el presidente del gobierno ha anunciado, creo que lo ha llamado un paquete de regeneración democrática, que sí, traduciendo del lenguaje orwelliano al español, pues significa que va a ir inconstitucionalmente a asaltar el Poder Judicial y que va a intentar asfixiar a los medios libres independientes. Sobre cómo lo hará, luego podemos debatir. Yo ya tengo alguna idea al respecto. La situación es tal cual la ha descrito ahora mismo Luis, pero yo quería llamar la atención sobre todo sobre dos circunstancias que sí que me parecen incluso más preocupantes, porque siempre ha estado en la pulsión del Estado, en la pulsión de un gobierno, el querer manosear la prensa. Eso siempre se ha producido. Lo que no se había visto era el posicionamiento de un gran espectro de la prensa, de un gran espectro del gremio con el gobierno, en esa pulsión censora, que es lo que estamos viviendo ahora mismo. Entonces yo quería llamar la atención sobre esas dos circunstancias. En primer lugar, sobre el tablero inclinado, o el tablero ya literalmente del revés, que es como opera en los medios de comunicación. Medios como El Debate, medios como El Objective, El Confidencial Digital, El Confidencial, etcétera, están siendo tildados de tabloides, difusores de bulos, mentirosos por sistema, patológicos, y están siendo tildados de mentirosos precisamente por quienes son los mayores ejemplos de mentirosos, ¿no? Es decir, tenemos al presidente del gobierno hablando de tabloides, de mentiras, de fango. Tenemos incluso a periodistas que fueron quienes se adhirieron a ese comunicado contra otros periodistas, como el señor Maraña, que dirige un diario que no solo no ha destapado ningún caso de corrupción en los últimos 5 años, sino que además fue el que generó el gran bulo de la mujer de Alberto Núñez Feijóo, que se llevó al Congreso de los Diputados y que lo vociferó, creo que recordar, la portavoz del gobierno, y que Pedro Sánchez amenazó con más. Es decir, que los medios y los políticos que se dedican profesionalmente a la mentira, que se dedican al bulo, son quienes están señalando a los medios libres, acusándolos de difamar, de embarrar, de ser una máquina del fango, etc. Entonces, cuando hablamos de este problema, lo primero que me llama la atención es ese tablero del revés. Creo que fue Cayetana Álvarez de Toledo la que preconizó el tablero inclinado. Yo creo que ya no está inclinado, está literalmente al revés. El mentiroso señala a los honestos, los corruptos señalan a los honestos, a los limpios, etc. Y lo que me llama la atención también, en segundo lugar,
es lo que comentaba, ¿no? La adhesión por parte de gran parte del gremio periodístico a esta voluntad censora del gobierno, que ya veremos cómo se materializa. Tuve una discusión al respecto con un periodista bastante lúcido, que podría englobarse también dentro de lo que se llama ahora la fachosfera, que se llama Rubén Arranz, y él decía, es que no son conscientes de que esto se va a volver su contra, es que no son conscientes de cuál es el objetivo último, maquillado con nobles intenciones. Y yo le rebatí y le dije, sí que son plenamente conscientes. Quienes están apoyando esto son plenamente conscientes, están opositando para estar bien colocados en el nuevo régimen, en el cual los periodistas críticos, los periodistas libres y demás serán, pues no sé si futuriblemente vetados de las sedes, vetados de las televisiones públicas, vetados esperemos no, del Congreso de los Diputados, etcétera, etcétera. Y en el momento en el que se adhieran a esa causa, a esa voluntad censora por parte del gobierno de España, para mí dejan de ser colegas, para mí dejan de ser compañeros, porque se habrán dedicado a otra cosa. Hay un término que utiliza un politólogo, que es amigo mío además, que se llama Fran Carrillo, que habla de la motorizada mediática, ¿no? El sueño húmedo del largo caballero, de hecho. Entonces, este nuevo ejército, que está el ejército Pedrete, que se está constituyendo en torno a Pedro Sánchez y que justifica cada una de sus virguerías cuando no la silencia, intenta deslizar, lo cual es una labor por otro lado muy complicada, tener siempre el tema para desviar la atención de lo importante, ¿no? Hablar de, yo qué sé, de una agresión homófoba en no sé dónde y demás. Sí, hace falta tener cierto arte para eso, y están buscando cómo posicionarse, ¿no? en un régimen que estará compuesto pues, de delatores, de vedettes, de mercenarios mediáticos, en definitiva del que denomina Fran Carrillo la motorizada mediática. Entonces, la gran desgracia de este envite contra la libertad de prensa es que no ha habido una unidad en el gremio y que muchos han decidido ya posicionarse del bando que está liderando la ofensiva contra la libertad de prensa. Sobre eso ahora preguntas. Si quieres, José. Muchas gracias. Siempre es un placer venir a Pamplona y por tanto gracias por la oportunidad, gracias porque estén aquí ustedes. Quiero ampliar un poquito el tema. Reconozco que he preparado este tema y tengo para media hora, ¿no? Y por tanto abordo muchos asuntos, ¿no? Abordo el mundo de la política, pero también me refiero a los propios medios, los periodistas, me refiero al mundo digital, las dificultades que tiene, y me refiero a la sociedad civil también, de la que yo estoy muy quejoso. Porque si la libertad de prensa está en peligro la libertad de ellos, de los ciudadanos. El periodista no es un individuo que pide libertad para él. A mí no me hace ninguna falta, o sí me hace falta, pero pedimos libertad para la sociedad, y una sociedad sin libertad de prensa es una sociedad atada. Voy a hablar, la política es lo que me ocupa más en este y cuento una historia. El 23 de febrero del año 24 estalló el caso Koldo García, y ese día hubo una reunión en la Moncloa, del gabinete de ideólogos de la Moncloa, y acordaron buscar mierda, con perdón, por la palabra utilizada, de Isabel Díaz Ayuso. Es decir, la reacción del ámbito político y monclovita fue buscar mierda, y sacaron lo de su novio. Eso provocó que a continuación el Partido Popular dijera, está así, pues te saco lo de Begoña. Y hemos empezado con una lucha por a ver quién dice cosas más gordas, ¿no? Y me consta que hubo una reunión entre el Partido Popular y Bolaños para decirle, Bolaños, saquemos a las familias de esta polémica, ¿no? Y estaba aparentemente de acuerdo cuando se encontró Feijóo con que le acusaban a su mujer y a Ayuso, su hermano. Entonces ya se rompió el intento de sacar a la familia. A primeros de abril, Televisión Española fichó al presentador y humorista David Broncano, que estaba en ese momento en Movistar. 28 millones por 2 años. Audiencia de este programa, en el mejor momento tuvo una audiencia de 0,6% del SER, 53 espectadores. En marzo de este año tenía un 0,1 y 7.000 espectadores. ¿Por qué el gobierno, la Moncloa, dio orden a Televisión Española de contratar a David Broncano? Porque en la Moncloa dicen que el espacio que más daño hace al presidente del gobierno es el hormiguero. Entonces se han propuesto crear un anti-hormiguero con los dineros de Televisión Española y los medios de Televisión Española. Bueno, esos son dos hechos, dos circunstancias que explican por qué
estamos tan preocupados de ver que el poder político está intentando mediatizar, ¿no? Pero es que además tenemos un presidente de la agencia EFE que es un ex cargo de la Moncloa y una presidenta de Televisión Española que es una militante socialista, y por tanto estamos viendo cómo están irrumpiendo en los medios el poder político, ¿no? Se habla mucho de la publicidad institucional. El año pasado se gastaron 200 millones en publicidad institucional, este año 217 millones. ¿Y quién hace esa inversión? El Estado, las empresas públicas, invierten más que las grandes empresas publicitarias. El gobierno, las empresas públicas. Pero yo he dicho al principio que quería ampliar un poquito el horizonte. Es decir, también nos pasa una cosa delicada, que es los medios están en dificultades, los medios están en debilidad. Y por tanto, cuando tú tienes problemas económicos, eres menos libre. Y eso está provocando que en algunos lugares los medios callen o se plieguen a lo que dice el poder, ¿no? Pero también tengo que decir que los periodistas estamos haciendo las cosas regular. Yo todavía recuerdo en otros tiempos cuando hubo huelgas de cámaras de fotos en el suelo, fotógrafos que se quejaron y todos los fotógrafos dejaron en el suelo las cámaras en protesta por... Ahora eso no está pasando, ¿no? No solamente eso, sino que además está, se ha citado ya, apareciendo el fenómeno del periodista contraperiodista. Yo tengo que contar aquí una confidencia. El director del diario.es ha puesto una denuncia contra el Confidencial Digital ante la FAPE por publicar la noticia de que un alto cargo del gobierno de Isabel Ayuso había denunciado que periodistas de ese medio habían entrado en la casa de Isabel Ayuso y ha puesto una queja. Pero si yo estoy contando que eso está pasando, o sea que un alto cargo, que cito, ha dicho que hay periodistas de este medio que han entrado en la casa de Isabel Ayuso y me ha puesto una denuncia ante la FAPE. Por tanto, eso me provoca un gran temor. Y está ocurriendo, hay en este momento también periodistas borrocas, dicho rápidamente, ¿no? Que se dedican a hacer preguntas un poquito provocadoras. Bien, allá él, pero está provocando que a veces algunos periodistas se salen de la sala de prensa cuando ese periodista pregunta. Oiga, pero ¿por qué los periodistas se salen de la sala del Congreso cuando un periodista pregunta una cosa provocativa que el político, le pagan por eso, puede contestar o no? Por tanto, yo me gustaría ampliar un poquito el espectro, ¿verdad? Y comportamientos en algunos medios que creo que no son positivos. Por ejemplo, el tema de digital. Y conozco el caso de algún, lo siento decirlo, ¿verdad?, de algún periodista digital que decía en su redacción: públicalo, que si es mentira lo quitamos después. Es decir, que creo que estamos, en este asunto de la libertad, estamos jugando muchos protagonistas y no todos estamos haciéndolo bien. Y ahora termino con la sociedad española. ¿Dónde está la sociedad civil? ¿Dónde está? ¿Dónde está la movilización? ¿Dónde está la queja, la protesta? El presidente del gobierno anuncia ahora un paquete de medidas democratizadoras, que es transponer una directiva de la Unión Europea a España. Esa directiva se aprobó contra Rusia. Se aprobó para evitar que intereses rusos y capital ruso entraran en medios de comunicación. ¿Eso es lo que se va a aplicar en España? Tengo que decir, por cierto, que soy partidario de la transparencia, ¿eh? Yo quiero que se sepa quién paga, quién invierte, pero no como una amenaza, sino como un dato de limpieza. En fin, como digo, tengo aquí para media hora, pero lo dejo aquí. Gracias. Gracias a Pompeo por organizar este coloquio debate. Gracias, lógicamente, por la asistencia de vosotros. Y gracias también a mis compañeros por haber ya adelantado un poco la temática general. Como soy el último, quizás no voy a repetirme, pero tengo que decir que la libertad de prensa existe, entre comillas, cuando todavía no detienen a los periodistas que están encarcelados, cuando todavía no se censuran los medios de comunicación, los periódicos digitales como prensa, radio, televisión. Hay libertad de prensa todavía cuando podemos ir libremente a instituciones y entidades a preguntar, aunque luego no respondan a lo que preguntamos. Pero tengo quizás en el otro lado de si hay libertad de prensa, en el aspecto negativo, que decir que no hay libertad de prensa, porque cuando hay ruedas de prensa y no hay preguntas, eso no es libertad de prensa. No hay libertad de prensa cuando los periodistas llegan a ser los protagonistas de las noticias. Eso no es libertad de prensa. E incluso no hay libertad de prensa
cuando compañeros periodistas se van a montar en un avión y un político dice que este señor de este medio no se monta en el avión. No hay libertad de prensa ahí. Los compañeros también falta corporativismo, como bien ha dicho José, porque en ese momento se bajan todos los periodistas del avión. Se debería hacer así. Eso no es libertad de prensa. Cuando hay medios de comunicación que monopolizan, porque son grupos de medios de comunicación y monopolizan los temas informativos, o se comen a otros medios de comunicación, tampoco hay libertad de prensa. Cuando los gobiernos meten mano de manera directa y a veces con disculpas justifican por los bulos, por las fake news o por ahora lo que dicen fango, eso tampoco es libertad de prensa. Cuando medios de comunicación y políticos marcan las estrategias para tratar de manipular o ofrecer sus intereses, obviando el concepto de la verdad o la veracidad de la información, eso no es libertad de prensa. Digamos que hasta el año 2005-2006, yo como presidente de la Asociación de Periodistas de Navarra, implicado ya desde hace muchos años en FAPE, que aquí se ha mencionado, FAPE es la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, manteníamos un cierto control, o se mantenía un cierto control y equilibrio con los políticos, los medios y los periodistas. Desde ese año 2005-2006 hubo, digamos, una gran depresión o debacle, yo creo, de un poco ya de intereses políticos. Se quitó cierto poder a la FAPE. De 20 y pico mil periodistas que estaban en FAPE, se ha bajado ahora actualmente a unos 18.000. A partir de los años 2005-2006 surgieron los colegios profesionales de periodistas, que por reglamentación, porque emanan de los parlamentos de cada comunidad, tienen una importancia superior a lo que es FAPE y asociaciones de periodistas. Se ha constituido una red de colegios que pretenden ensalzar nuevamente el periodismo y a los periodistas. Los medios de comunicación hacen periodismo, entre comillas, diría que tengo un lado positivo y un lado negativo. Los colegios de periodistas defienden, en primer lugar, la titulación del periodista. Por lo tanto, avalan a los periodistas que trabajan en los medios de comunicación. Aquí hay una gran lucha ahora con el poder político. Los colegios defendemos eso, pero políticamente no interesa, porque los medios de comunicación tienen a mucha gente que no es periodista titulado, perdón. Ya hubo un debate hace años, como estoy diciendo, en esos años anteriores a 2005, cuando se consideraba periodista aquella persona que trabajaba en un medio de comunicación, justificando la subsistencia en ese medio de comunicación sin ser periodista, pero tenía el carnet de periodista porque se lo daba el medio de comunicación. Por fin, en 2006-2007, la FAPE consideró, en un debate interno, otorgar solamente el título de periodista a aquella persona que fuera titulada en Ciencias de la Información o Comunicación Audiovisual. Esta es la gran pelea que se mantiene a hoy, a fecha de hoy, con el gobierno y con algunas universidades, porque todavía no está bien definido quién es periodista. Incluso con un máster, con 40 créditos, te justifican, depende de dónde hagas el máster, que eres periodista, porque te dan el carnet de un medio de comunicación. Y esta es la defensa que estamos teniendo, quizás muy purista, desde la red de colegios, de cara a mantener, en primer lugar, al periodista como exponente del periodismo, en segundo lugar, acreditar que los medios de comunicación contraten a periodistas, porque seguirán el código ético que tenemos y la deontología periodística, cosa que hoy día no se mantiene en los medios de comunicación. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Si os parece, hay una cosa que habéis mencionado directa o indirectamente todos, y es que en esta situación en la que la libertad de prensa está como poco en riesgo, hay medios que intentan defenderla, hay medios que se ponen del lado, digámoslo así, de quien la está atacando, y hay un montón de medios que se ponen de perfil. Aquí, como sabéis, en Navarra hay una serie de medios que podríamos llamar mayoritarios. Unos han declinado venir, otros lo han llegado a considerar, pero como podéis ver, no se atreven literalmente. ¿Qué se puede hacer
O sea, alguna hora tenéis una razón diferente, pero la cuestión es no quieren aparecer, es la interpretación que hago personalmente, en una reunión en la que se puede poner en cuestión al poder político. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué habría que hacer para que en España esos medios que deberían estar haciendo plantes de cámaras, o cuando no se da la palabra o se reúne de Vitoquiles, que como dices, será todo, ¿cómo lo habéis llamado? Borroca. Pero hacer de periodista, dices, no dar la palabra y colaborar para que se le quite, dices, ya parece un poquito raro. Pues, ¿qué tiene que pasar para que la sociedad lo demande? Que la sociedad, aparte de comprar o no comprar la prensa, después poco papel tiene en la elaboración de las leyes, algunas lecciones, es que tiene que hacer la prensa, ¿qué tiene que cambiar para que la prensa aprenda a defenderse? Si queréis hacemos una pregunta. Bueno, yo creo que respondiéndote, el tema es que no, yo creo que está mal planteado, que los periodistas no somos estamos contando muchas anécdotas de los periodistas no somos lo importante es la pasta. Los periodistas somos un engranaje que está allí y hacemos lo que podemos. La clave es el dinero, que es lo que da la libertad y la independencia. ¿Qué pasa aquí en España y en todo el mundo? Que parte del periodismo es como actores del cine mudo en la época del sonoro, ¿no? No se sabe cómo ganar dinero. Es decir, en el año 1995 ABC publica la primera edición de un periódico digital en España. Y un año después empiezan El Mundo y El País. Entonces en ese momento se comete un error garrafal, que es decir, como esto es una cosa nueva, aquí vamos a regalar la materia prima del periodismo. Lo que hicimos nosotros en aquel momento es como si Amancio Ortega, cuando empieza a vender ropa de Zara a través de la web, dicen, esto como es una cosa muy moderna que hay aquí, los jerseys y las faldas en la web los regalo. Eso es lo que hicimos los periodistas. Y a partir de ahí la cagamos con todo el equipo. Entonces, ¿ahora qué pasa? Hay unas audiencias masivas en las webs, pero no se sabe cómo ganar el dinero. La situación que tenemos es la siguiente. Los medios clásicos, grupos grandes de comunicación española, ganaron mucho dinero en los 70, los 80, pero se hicieron con unas carcasas directivas enormes, con unas nóminas increíbles de informáticos, a lo mejor tienen 60, 70 informáticos en plantilla, con personal industrial en las plantas para imprimir el periódico, y toda esa carcasa se ha quedado hueca porque ya no se vende el periódico de papel, que es el que les daba realmente de comer. Ahora mismo, no sé, ¿cuánto creéis que vende El País al día? Suscripciones individuales y venta en kiosco. Pues vende en torno a un poquito menos de 50.000 periódicos. En el cambio de siglo vendían casi 500.000 de periódicos al día. Eso fue un palo económico increíble. Entonces las organizaciones, Prisa o Medisa, se cargaron con una losa tremenda. ¿Qué pasó a raíz de esa losa tremenda? Estos agentes editoriales españoles acabaron en manos de propiedades extranjeras. El principal periódico de izquierda de España, se da la paradoja de que la propiedad es de un inversor armenio que tiene un fondo en Londres, de un grupo de Emiratos y de un inversor mexicano en Slim. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es muy importante porque esta gente realmente, Sánchez ni les va ni les viene, y los problemas que tenemos los españoles tampoco. Se trata de tener un medio en un país para hacer negocios de otro tipo y acceder a otro tipo de asuntos. Oye, que puedes meter la cabeza en Indra o un hospital o crear tal. Y eso es la clave del problema del periodismo. Faltan ahora mismo editores comprometidos con la verdad y con la propia España. Y mientras eso no se arregle, los periodistas andaremos quejándonos, tal, pero hacen falta medios saneados y propietarios honestos y comprometidos. Hombre, alguno va apareciendo, no es para que me suba el sueldo, el que tengo yo ahora, por ejemplo, pero no lo suficiente. Por ejemplo, las televisiones españolas son de capital italiano. Aquí pasó algo increíble. Berlusconi era el propietario de televisiones en España, que siendo un hombre manifiestamente de derechas, hacía en España televisión de izquierdas. Todo el mundo, pero esto como se entiende, pues porque le daba igual a España. Lo que quería es, oye, al final del mes, yo con la Isla de las Tentaciones, las mamachicho y tal, gano un dineral en España, y lo que allí hagan mis televisiones ideológicamente me da lo mismo, que vayan donde se puede ganar más dinero. Y ahí creo que está el meollo de la cuestión, en la propiedad, en la honorabilidad de los propietarios y en empresas rentables saneadas que nos paguen bien a los periodistas para que podamos ejercer nuestra independencia. Sí, yo estoy bastante de acuerdo en este sentido con Luis, y además considero que en un momento en el que, ya más allá de ideologías o de inclinaciones políticas por X o por Y, hay ciertos valores fundamentales que sí que están en jaque, ¿no? En este sentido, por ejemplo, la libertad de prensa. Y yo sí que he hecho en falta, además como periodista, una participación más decisiva de capital privado en los medios de comunicación. Que por otro lado, bueno, voy a contar una anécdota, y esto es información además.
A Amancio Ortega se le ha planteado en varias posibilidades la posibilidad de invertir en algún gran medio español, con una participación que para los que estamos aquí en la sala sería como comprar una hamburguesa en el McDonald's un viernes por la noche, ¿no? Y sin embargo ha declinado las invitaciones o las ofertas en este sentido. O sea que sí que hace falta una mayor gallardía y un mayor compromiso de actores privados para con los medios de comunicación, si lo que se quiere precisamente y lo que se reivindica es una información de calidad y sobre todo libre e independiente, para permitir además, por otro lado, que no dependan los grandes medios de comunicación de los subsidios estatales. Yo creo, además, que falta memoria, ¿no? Porque hablamos ahora de los periodistas borrocas, etcétera, como si fuera un fenómeno nuevo. Parece que se están traspasando ahora las líneas rojas que jamás habían traspasado, pero literalmente se traspasaron hace mucho tiempo y las traspasaron quienes se quejan ahora de que supuestamente se estén traspasando. El follonero, Jordi Évole, ¿a qué se dedicaba hace 15 20 años? Precisamente a lo que se dedica hoy en día Vito Quiles, y ahora todos se rasgan las vestiduras, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando lanzas un boomerang tiende a volver. Y volviendo a conectar con lo que estaba comentando, yo sí que creo que el gran problema, otro neologismo que se utiliza ahora para plantear un problema como si fuera nuevo, pero que no lo es el del bulo, el neologismo del bulo, ¿no? Pero es que ahora están proliferando los bulos por culpa de los digitales y más. La mentira ha existido siempre y ha habido mecanismos legales para perseguirla, tanto civiles como penales. Por eso la mejor ley de medios es la que no existe. Porque los periodistas ya somos severamente penalizados y severamente castigados cuando mentimos y se prueba que hemos mentido, que hemos actuado con o sin dolo o con poca diligencia a la hora de hacer nuestro trabajo. Esto ya estaba perfectamente castigado. Por eso, cuando ahora se habla de bulo como si fuera un fenómeno novedoso, se habla de la mentira como si fuera la causa del descrédito de los periodistas o del periodismo, no. La causa del descrédito hoy día es la servidumbre de los grandes medios, es la mansedumbre de los periodistas, que son percibidos por el público, por el lector, como una extensión más, una cadena más del engranaje político-mediático, como una cadena del poder político. El descrédito del gremio viene porque es percibido como un siervo del poder político, y esto, de nuevo, volvería a corregirse si hubiera una mayor inversión privada en los medios de comunicación. Así que no nos engañemos, cuando están ahora hablando del bulo, de activistas que entran en el Congreso y más, esto iba sucediendo muchísimos años. Ha existido siempre y ha habido mecanismos para ponerle freno. El verdadero peligro es el envite por parte del poder político al poder mediático, a los pocos periodistas libres que quedan, y al gran descrédito del periodismo se debe a la servidumbre. Conocíamos además esta semana que había habido una carta, ¿no?, del gobierno de María Chivite a un medio regional, precisamente porque se había atrevido a publicar la nacionalidad de un agresor en Pamplona, creo que fue la agresión, ¿no? Y era un magrebí. Entonces, claro, resulta bastante paradigmático que cause revuelo que un medio cuente la verdad y se atreva a poner en problemas y en apuros al poder político, ¿no? Porque cuando se arguye, oye, es que quizá esto da alas a la xenofobia. Bueno, es que el periodismo se tiene que encargar de la verdad. Lo que genere la verdad ya le compete al poder político. Y el periodismo no está precisamente para salvarle los muebles al poder político, al contrario, está para ponerle apuros. Y sin embargo lleva mucho tiempo sin hacerlo. Lleva mucho tiempo acatando el silenciamiento, por ejemplo, de las nacionalidades de los agresores, porque intuía que podía poner en un brete al poder político. Entonces ese es el gran lastre de nuestros días, la servidumbre al poder político, no otra. Remachando lo de la servidumbre, un gran periódico español, no precisamente de derechas, cuando intuyó que podía haber un cambio de gobierno en España, porque las encuestas daban una victoria al Partido Popular, se planteó cesar al director o directora. Cuando no se produjo ese cambio político, mantuvo el cargo a la directora. Eso es una prueba de la servidumbre que tienen los medios respecto al poder. Sigo pensando que todavía los medios tenemos algo de que acusarnos, porque durante muchos años, por la crisis, en los medios han estado echando de las redacciones a los periodistas veteranos, por tanto, los que saben de las cosas, los que tienen fuentes y los más caros, y han fichado a periodistas
noveles que acaban de empezar y que no saben mucho de lo que está pasando y por tanto su información no es de calidad en muchos casos. Pero es que además las nuevas dinámicas de preferir la rapidez en la página web, contar las cosas corriendo, provocan lo siguiente, y ustedes lo verán si se fijan: rueda de prensa de un político o del presidente de un partido, y están los periodistas en unas mesas escribiendo directamente en la pantalla lo que va saliendo allí, tal cual como se dice. Nada más acabar esa rueda de prensa, dan enter y lo mandan, y no se han parado a pensar qué ha dicho, qué es importante, qué es lo que no se podía decir. ¿Por qué? Porque ha dicho en la redacción, dalo corriendo para pisar. Pero ¿qué prisa hay de ganar a un competidor en la rueda de prensa de un político? Ninguna. La información es muy mala. Y también quería incidir en el asunto de la sociedad. En España hay 1 millón de personas que están dispuestos a pagar por leer en Internet. 1 millón de personas, de los cuales 300.000 están en el país, 150.000 en el mundo y en la vanguardia, 80.000. Con eso no pagan ni la 10ª parte de lo que cuesta una edición digital que está 24 horas dando información con una plantilla. Y a mí me anima un poco, no sé si lo conseguiremos aquí, lo que está pasando en Estados Unidos, donde como reacción a las fake, es decir, a la información falsa de tantos medios, ha habido una reacción de la sociedad diciendo: quiero que existan medios fiables de los que yo sí me fío, y por eso voy a pagar dinero para que existan. De tal manera que en este momento hay medios como New York Times o Washington Post que tienen cientos de miles de suscriptores voluntarios porque quieren que exista ese medio. Eso sería muy bueno que pasara en España, es decir, que la sociedad reaccionara diciendo: vale, hay unos medios que no valen la pena que existan o que yo no quiero, estoy dispuesto a pagar una suscripción. Eso no está ocurriendo ahora mismo. Insisto, los medios digitales casi todos pierden dinero. Gracias, compañeros, por la aportación. Bueno, vamos a ver, yo me hago una pregunta que es increíble, que se la haga el propio periodista, ¿no? Es cómo hemos podido llegar los periodistas a lo que hemos llegado, ¿no? No reconozco al periodista hoy día, al periodista de los años 80, cuando yo empecé, 80 y pico, 86, 87, a trabajar en una redacción. No reconozco al periodista de hoy. No reconozco tampoco a los medios de comunicación, hablo en general, radio, televisión, digitales, prensa, porque hay un cúmulo de intereses increíbles, no solo políticos, sino también intereses comerciales, los cuales pues conlleva a una precariedad que al final quien paga el pato es el periodista, porque no tiene ni buen sueldo, ni buen horario, no tiene conciliación familiar, se las ve y se las desea para poder ganar 1.000 y pico euros. Es decir, una situación muy difícil, muy precaria, donde quizás el periodista tendría que levantar la mano y decir: oye, vamos a volver a reinventar el periodismo, desde los medios de comunicación hasta los consejos de administración de los medios de comunicación, que tienen en gran parte mucha culpa de esto, ¿no? De lo que sucede. Esto se hereda en informaciones falsas, en buscar protagonismos, en buscar la contradicción de unos con otros. Las propias peleas que existen actualmente en el Congreso de los Diputados entre periodistas, porque yo he asistido a peticiones de periodistas del Congreso para que pongamos orden y se establezca un filtro de qué medios de comunicación pueden entrar al Congreso de los Diputados. Estamos llegando a esto. O sea, una situación muy difícil, que los propios periodistas nos peleemos, ¿no? Que los propios periodistas nos contradigamos, que contrarrestamos las noticias unas a otros. Lamentablemente es una situación mala en el periodismo, que tenemos que dar un cambio total. Por eso quizás falta un mecanismo del que no digo a mis compañeros que lo apoyen o no lo apoyen, pero que es el Consejo General de Colegios de Periodistas, al igual que existe el Consejo General de Farmacia, de Derecho, de Medicina, de Arquitectura, de Fisioterapeutas. No existe el Consejo General de Periodistas en España. Por lo tanto, somos unos títeres. Somos los que menos valemos ahora mismo para un poder político. Simplemente, si eres un buen tertuliano
te tienen en cuenta o pueden temerte. Si tienes tantos lectores, si tienes una columna, eso no es periodismo. La verdad es que se han levantado tantos temas, aparte de los que tienes, José, quedaría para muchísimo más que el tiempo que tenemos. Yo quería proponeros una última ronda y luego ya, si os parece, libertad de expresión. Pero algunos habéis puesto ejemplos, por ejemplo, la exclusión de, según qué periodistas, del acceso a los medios, que al final es, perdón, el acceso al poder o el acceso a las fuentes de información, que al final es de lo que viven muchas veces los medios. No tienes acceso, no tienes nada que contar. Y otra cosa que os contaba, cuando se les pide, ya que no obligan en este caso, porque no pudieron, fue divertido, y no pudieron porque debe ser uno de los pocos medios que no tienen tanta financiación pública como los otros de su tamaño en Navarra. Entonces no tenía modo de presión, dando la carta de María Chivite este domingo. Envió una carta para solicitar que no se presentara información de un modo, no se dieran unos datos. No pudo, pero lo importante es que lo intentó. Entonces, os quería preguntar, desde vuestra experiencia, porque hablamos de qué significa la libertad de prensa y qué daño puede producir cuando no la hay. ¿Qué daño o qué significa cuando realmente la cortan? ¿En qué lo nota o en qué deja de notar las cosas el ciudadano? Vamos a ver. La libertad de prensa completa nunca la hubo. Pero ¿por qué no la hay? Porque no hay dinero. Volvemos a lo mismo, la independencia económica. En España, en todas las ciudades, las capitales de provincia, ahí mismo, hubo un fenómeno pasmoso, ¿no? De repente una mañana nos despertamos y nos dijeron que las cajas de ahorro estaban quebradas. Sin embargo, durante años y años y años leíamos en nuestros periódicos locales: la caja va como un tiro, esto es una maravilla. Yo me acuerdo, estaba en la voz de Galicia, iban a las reuniones allí de Caixa Galicia, volvían a las de economía y le decía yo a las chicas: oye, ¿qué tal ha ido la Junta y tal? Vaya mierda de resultados. Y luego poníamos maravillosos resultados tal. ¿Qué pasaba? La caja era el primer anunciante del periódico, junto con la Junta de Galicia, la publicidad institucional. Entonces no había ni crítica a la Junta ni crítica a la caja. Volvemos siempre a lo mismo, a la estabilidad, a la solvencia económica de los medios. Dicho todo esto, como estamos tan negativos, también quería romper una lanza a favor del periodismo actual. Yo creo que el periodismo, aun con todos los dramas que estamos contando, ha mejorado una salvajada. Yo cuando empecé a trabajar, recién licenciado aquí, entré en la voz de Galicia, bueno, aquello parecía la jungla. De entrada había una nube de humo, había copas en los cajones, había un tío que a las 8 de la tarde empezaba a hacer así para los lados porque tenía un videojuego de Fórmula 1, había, cuando venía el Mundial, neveras para seguir los partidos, había, bueno, aquello era un zoológico. Me acuerdo una vez, dimos una noticia hablando ya de las fake news, que era, llega un tipo allí, cheposo, que había una sección de local, así muy pintoresco: tengo una noticia de la leche, en un carrusel ha salido una víbora de uno de los caballitos, ha matado a una niña de 7 años y la ha matado. Dimos aquella noticia en toda drama, en el pueblo de Mera, la serpiente que mató a la niña. Era todo mentira, se lo había inventado el tío. Entonces lo llama el director del capítulo: oiga, Torre, ¿cómo ha publicado usted esto? Y le dice: director, de estas tengo las que quiera. Bueno, era un mundo tremendamente bohemio. Llegamos a trabajar en el periódico a las 12 de la mañana para leer el periódico, a la 1 nos íbamos a tomar un aperitivo, volvíamos a las 5, charlábamos otro poco, empezábamos a escribir a las 6, luego los veteranos se iban a cenar o algo más, volvían a la 1 a cerrar el periódico, cachondeo. Ahora mismo un periódico digital es un espectáculo de cómo trabaja la gente. Es que parece una iglesia, hay un silencio, está todo el mundo centrado, se trabaja una salvajada. Yo ahora llego a las 8:30 de la mañana, me voy a las 9:30 de la noche todos los días. Hay gente a las 24 horas del día. Lo que describían mis compañeros: tienes que trabajar a 2 velocidades. Ahora mismo se hunde el colegio de La Raona y tendríamos que estar diciendo en tiempo real, como si fuera una radio, el colegio se ha hundido, pero al mismo tiempo un periodista tendría que estar llamando a un arquitecto a ver cómo eran los cimientos, otro tendría que estar con las víctimas, otro tendría que estar tal. Entonces es un trabajo enorme, porque tienes que trabajar a 2 velocidades, lo instantáneo y buscar la profundidad de las cosas. Entonces yo creo que también, hombre, hay que reconocer un poco el trabajo que se está haciendo. Todo este periodismo que al final recibimos además gratis en nuestro teléfono es un esfuerzo de la leche, altamente profesional, y yo no hablaría mal tampoco de todos los chavales que vienen. Es verdad que muchos no saben lo que es el Guernica, si les dices quién era Les Valesa ya se tiran por la ventana, pero bueno, van trabajando, voy a hacer sus cosas. A mí me alegra esta lectura porque yo es cierto que por edad no pude vivir aquella época dorada, al menos en términos económicos, para el periodismo, aunque he recibido muchas anécdotas, ¿no?
Antes Pedro J, por ejemplo, permitía el alcohol, el fumar, en las redacciones, que era algo típico. Ahora ya eso no se estila. Pero sí que percibo en los periodistas jóvenes, cuando hablamos de jóvenes pues que rondan la veintena, la treintena, sí que percibo más ganas, una mayor incisión, una mayor valentía, una mayor garra, unas ganas reales y genuinas de ser moscas cojoneras del poder, que es lo que debería ser un periodista. Y lo hago en comparación con los periodistas más senectos, no selectos con N, más de senectud. Con los periodistas más avezados, más veteranos, noto ahí pues que sí que tienen quizá más ataduras, más amigos, más gente a la que rendir todavía no pleitesía, pero sí un debido respeto. Y el único problema que veo con esta gente joven es que hay un riesgo de que se corrompa demasiado rápido por las condiciones económicas a las que están sujetas ahora mismo los medios, ¿no? Cuando a un periodista joven tú le lanzas a las brasas demasiado rápido, pues evidentemente la probabilidad de que se queme es muy alta. Sin embargo, si le permites hacer la mili, si le das un buen tutelaje, si tiene un buen mentor, ese periodista va a ser de aquí a 10-20 años mucho mejor de la generación que nos precedió. Entonces yo creo que hay material muy bueno entre los periodistas jóvenes que están saliendo ahora mismo de las facultades, lo percibo, tengo muchos amigos que están en esa situación y el único problema es ese, ¿no? que quizás hay casos en los que debutar demasiado pronto con el equipo puede llegar a ser un perjuicio, y creo que todos podemos pensar en ejemplos concretos y nítidos de esto mismo. Y la pregunta era en concreto, ¿qué pasaría, ¿no? si se acabara la libertad de prensa? Pues volviendo al ejemplo que has planteado tú para plantear esta pregunta, ¿qué hubiera sucedido si no hubiera un medio que se hubiera atrevido a contar qué había sucedido en esa agresión concreta que sucedió en Pamplona? Si hubiéramos delegado esa información en el poder político, no nos hubiéramos enterado y no hubiéramos tenido un elemento de juicio capital para entender qué está sucediendo, por ejemplo, en Pamplona. Si prescindimos de ese intermediario entre el poder político y el ciudadano necesario, que es el medio, no hay un filtro y va a llegar directamente el mensaje tal y como el poder político lo quiere. Y yo estoy deseando que podamos abrir el turno de preguntas, así que no me voy a extender más. Ahora que estamos en la fase expansiva y optimista, sí, en efecto, estamos trabajando muy bien. ¿Cuál es la prueba? La prueba es cómo se ha podido contar el caso de la mujer presidente del gobierno, que se ha investigado frente a todo tipo de presiones, amenazas, insultos, y se ha contado. Y ahora estamos con el hermano del presidente del gobierno. Por tanto, sí que hay un periodismo que es capaz de atreverse y de encontrar información. Tengo que decir que en mi caso yo me dedico a un portal cuyo objetivo y cuya finalidad es encontrar noticias propias. Y se preguntaba aquí qué consecuencias puede tener para el periodista la información negativa, peligrosa, etcétera, ¿no? Nosotros contamos una de mis especialidades en ese portal al que yo me dedico es la información militar. Eso empezó porque un becario empezó a hablar de ese tema, hablaba con general, total, le damos todos los días una noticia militar, ¿no? Y hemos explicado cosas. La información no gusta, hay que decir. La información es incómoda siempre. La gente no quiere que se cuenten cosas. La gente quiere que los medios no existan. La gente que tiene poder. Contamos cosas tan raras como, por ejemplo, cuando se construía el submarino S-80, trajeron el motor del submarino y no cabía en el submarino, ¿no? Entonces, y contamos, por ejemplo, cómo el jefe de Estado de la Defensa, GEMAD, se había vacunado antes que todo el mundo y lo cesaron, ¿no? Por ese motivo. ¿Qué quiere decir? Que el Ministerio de Defensa a nosotros, por ejemplo, no nos coge el teléfono. Me da igual, quiero decir, allá ellos. Pero, o sea, que ser valientes en la información provoca que te cierren puertas, que no hablen contigo, que no se pongan el teléfono. Y eso hay que saber que es así y lo aguantamos con toda paz. Por tanto, hay buen periodismo, las consecuencias son que te llaman fachucera, o que te llaman pseudo digitales o pseudo. Entonces, está el gobierno, el presidente del gobierno anunciando ya, por cierto, una campaña contra los periodistas y los jueces. ¿Por qué? Muy sencillo,
porque son los que hablan de sus cosas, de las suyas, de sus cosas, y los que están llamando a declarar en un juzgado a sus amigos y sus amigas y sus personas. Por lo tanto, ¿qué está intentando el presidente del gobierno? Tachar como esferas no fiables, llenas de fango, esos dos ámbitos, el periodismo y la justicia. Por tanto, si un medio publica algo, no es creíble; si un tribunal condena, no es creíble. Es la operación. Creo que no lo va a conseguir, pero es la operación. Bueno, voy a coincidir también en el aspecto positivo de que el periodismo también gana, y lógicamente el periodismo que se hace con la libertad de prensa actual, como se está diciendo, y vengo a contar también la anécdota famosa de los vagones que no cabían por los túneles de Cantar de Santiago Estudios, ¿no? Lo mismo, hubo como 7 o 8 horas de discusión política con Adif, Renfe, si se podía dar o no se podía dar ese dato, esa noticia, ¿no? Entonces hubo llamadas a medios de comunicación locales, incluso nacionales, porque ya tenían la noticia. Incluso se consideró a FAPE que por favor no que se diera una dimensión de catastrofista de la noticia. Bueno, una serie de cosas que dices, ¿es libertad de prensa o no es libertad de prensa lo que tenemos en este país? Entonces, bueno, ahí se decidió y se dio la noticia, por tanto, libertad de prensa, salió la noticia. Pero bueno, como dicen los compañeros, efectivamente las redacciones de hace 20, 30, 40 años son diferentes a las de ahora, pero no porque se fumara o porque se bebiera, sino porque también había un espíritu y un afán, no sé si es por la edad, que yo era entonces más joven, de afán e interés de buscar la noticia, de buscar el interés de la noticia. Por ejemplo, yo vi esa noticia de una víbora matada, seguramente pasa en mi periódico y esa persona se despide al día siguiente del periódico, es decir, ni se ríe la gracia de que tengo así, no, se despide, ¿no? Pues es diferente los medios de comunicación. También se ha dicho muchas veces que es la diferencia de dónde has estudiado, en qué facultad de periodismo has estudiado, para saber diferenciar precisamente la ética o no ética de una noticia, ¿no? La información veraz o no veraz, la ética de ontología de la noticia y la información que siempre lleva consecuencias al dar la información. Yo recuerdo yo empecé en el Diario Navarra y recuerdo cuando primero José Javier Uranga, después Julio Martínez, Berry, bueno, cuando presentábamos una noticia a veces discutíamos en la redacción la importancia de esa noticia y cómo dar esa noticia, sobre todo cuando eran muertes o eran noticias trágicas, pues se debatía un poco ese tema, decir hasta dónde damos una información, no negar dar la información, sino hasta dónde damos la información y cómo vamos a dar la información. Es un poco como hoy se trata un tema muy problemático, discutible y tal, sobre el tema de los suicidios, ¿no? Cómo informar de los suicidios, ¿no? Esa salud mental que ahora mismo se está poniendo, entre comillas, a todos los niveles, en todos los sectores, ¿no? Bueno, pues la libertad de prensa también tiene que tocar el tema de la salud mental y de los suicidios, pero hay que tratarla de una manera que sea educativa, constructiva, crítica, en aquello que se hace mal. Para que no nos leya Marcos, vamos a... Y Luis también, no sé si lo habéis hecho los dos, o si... Bueno, en cualquier caso, deberíamos de pasar ya al turno de preguntas del público. Si queréis, lo único, tenemos nada más un micrófono, y encima, como veis, se acopla. Con lo cual, como en esta sala se oye muy bien, si os parece, quien quiera hacer una pregunta, si levantáis la mano, hacemos un poco rueda de prensa, vamos viendo, y directamente ahí va voz, y respondemos bien. El caballero de la fila. Yo tengo una pregunta para Marcos, que me voy a decirte que es una alegría tenerte aquí porque te leo mucho y te admiro mucho, algunas y tus artículos. Has tocado el tema de la inversión de particulares, como anunció Esteba, en medios de comunicación. Te quería preguntar, ¿hasta qué punto crees que si realmente estas personas dieran el paso de poner dinero en determinados medios de comunicación, se solucionaría el problema? Porque yo a veces pienso que, por ejemplo, estas personas tienen unos ideales políticos también, y el día que el periódico que financian diga que Zara no sirve para nada, que los niños de Bangladesh y que tal, bajen las ventas, van a dejar de financiar esos medios, o las personas que trabajan ahí se van a ver de alguna forma obligadas indirectamente a no decir algo que les pueda molestar. Entonces veo que al final la única forma que queda de realmente
consiga una libertad de prensa total es a través de la gente de a pie que compre estos, bueno, el periódico, pague las suscripciones, pero tampoco ahora mismo lo veo una posibilidad real. Pero respecto a tu reflexión, ¿realmente crees que se acabaría el problema si hubiera inversión privada de particulares en esto? Y en otro caso, si planteas alguna alternativa posible a esa inversión. Gracias por la pregunta. De facto no sucede. O sea, hay muchos estudios al respecto, hay muchos casos y ejemplos al respecto. No sucede que haya lectores ahora mismo dispuestos a pagar la suscripción o no en la cantidad necesaria como para permitir subsistir a un medio de comunicación al menos potente o grande. Ante las dos posibilidades, quitando esa ecuación o esa irrealidad, ante las dos posibilidades restantes, una es ser financiado por publicidad institucional, véase por la clase política, por las instituciones, o por particulares que tendrán su cosmovisión, sus ideales políticos, sus ideales cívicos. No me cabe duda cuál es la más deseable. El ejemplo de Amancio Ortega además es muy paradigmático, ¿no? Porque si no hay una participación decisiva de determinados actores en el ecosistema mediático, esos actores van a ser precisamente los principales perjudicados el día de mañana. Por eso me parece que incluso por una cuestión de subsistencia y por una cuestión meramente de difusión de valores cívicos, habría determinados actores que tendrían que dar el paso del salto privado, del sector privado, perdón, al sector de los medios. De hecho ya sucede, además en el otro lado de la fachosfera, si lo queremos llamar. Jaume Roures invierte a fondo perdido en muchos medios de comunicación y lo hace precisamente para eso, para la difusión de unos valores, para la difusión de unas ideas. ¿Me parece lo óptimo? ¿Lo deseable? ¿Lo idílico? No, me parece preferible a tener que ser rescatado financieramente por el Estado, evidentemente por lo que todo eso implica. Gracias, José Raúl. Sí. En primer lugar, enhorabuena a Pompaelo porque difícilmente se puede hacer una mesa redonda en una semana de tanta oportunidad. Es decir, es difícil coincidir en el tiempo. Bueno, yo he trabajado durante muchos años en medios de comunicación, fundamentalmente en Radio Nacional de España, en tiempos además el tema del terrorismo, lucha contra el terrorismo, y teníamos una serie de presiones, no solamente por parte de la banda armada, no solamente por tal, sino por parte incluso muchas veces de cómo daba la información por parte del gobierno. Pero lo de esta semana en Navarra no lo había visto yo en mi vida. Es inaudito. Es decir, cuando planteabas que un alto cargo de un gobierno se permite el lujo de escribir a un medio de comunicación una carta con membrete del gobierno y le dice, mire usted, no está tratando bien esta noticia, está diciendo que un marroquí acuchilla a dos jóvenes homosexuales y tenía que haber evitado decir que es un marroquí. Yo, la verdad, que me quedé alucinado. Es decir, digo, bueno, pero ¿hasta dónde estamos llegando, no? Es decir, yo no voy a entrar en el tema de si está bien o está mal o está regular, es decir, tengo mi opinión y coincido con vosotros si está bien decir que es un marroquí, porque es un dato y una información y después el personal saca las conclusiones. A mí lo que me parece gravísimo, es que alguien del gobierno presione a un medio de comunicación. Esa es la cuestión, esa es la noticia, no el tema del marroquí. La noticia es que el gobierno presione. Y ya que está aquí el presidente, el secretario de la Asociación de la Prensa, yo soy miembro, presidente, perdón, yo soy miembro de la asociación y nos conocemos desde hace tiempo. Yo creo que la asociación está tardando mucho en salir a dar una respuesta clara y contundente al gobierno, clara y contundente. Es decir, cuando dices, no, es que los periodistas somos títeres porque no tenemos un consejo de periodistas. No, somos títeres porque no reaccionamos, porque no nos reivindicamos, porque no ponemos las cosas claras desde el principio. Pero vamos, o sea, desde el minuto 1. Por eso yo le pido a la Asociación de la Prensa y al Colegio de Periodistas que tome cartas inmediatas en el asunto. Inmediatas, entre otras cosas.
bajado de 28.000 a 18.000 los asociados. Sí. Se bajarán a 17.999. Pero que hay una postilla antes de... Solo un pequeño matiz. Soy María Chavarri, soy concejal del Ayuntamiento de Pamplona, he sido teniente alcalde hasta la moción de censura de Unión del Pueblo Navarro. Es que hay un dato más grave todavía, porque nosotros cuando desde Seguridad Ciudadana dábamos los datos de delincuencia y diferenciábamos por nacionalidades, desde los grupos políticos de la oposición en aquel momento, Partido Socialista, H. Bildu, nos criticaban que ya estábamos dando datos racistas por separar por nacionalidades. Entonces, el único periódico, cuando todos tuvieron la información separado por nacionalidades y el tipo de delito que se atrevió a publicarlo, fue navarra.com. O sea, la información la han tenido todos siempre, por lo menos cuando gobernábamos nosotros. Entonces, hasta nos criticaban el dar el dato segregando, diferenciando por nacionalidades, que aún es más gordo el tema. No es que lo hayan publicado, es que todos lo tuvieron y ninguno se atrevió a dar los datos separando por nacionalidades. Sí. Era ese el detalle. Bueno, por alusión, José Ramón, como compañero de la asociación, no sé si en tu época, cuando también estabas de vocal, se mandaban esas cartas o había esas quejas en los medios de comunicación, porque también las había, pero bueno, siempre las ha habido. Siempre ha habido el hecho de que alguien dirá, ¿por qué la asociación o el colegio no responde a esto? Se pregunta, antes de mandar una carta al director, se pregunta y se intenta sacar la información oficial del gobierno, como así ha sido con la presidenta. Lo que pasa es que a veces hay ciertos filtros que te impiden llegar a la presidenta. A veces se consigue, otras veces no. Esa información se podía haber excluido incluso en los medios de comunicación, pero como fue carta, se publicó. Cuando esa información se libra muchas veces y se justifica que no sale la información. Cuando es una carta al director, tienen la obligación, tarde o temprano, de publicarla. Si no, se acaba un derecho fundamental. Ahí estamos en esto. Bien. El colegio ya ha hecho varias cartas a los medios de comunicación, cartas, y han salido incluso cuando fuera de contexto, descontextualizados. No sé por qué, José Ramón, pero también parece que hay un filtro con el colegio y la asociación. No se publica cuando se tiene que publicar. Es decir, a las 24 horas o 48 había una respuesta, una reacción, pero no se ha publicado. No nos han dado pie a publicar a veces. No sé qué pasa con el Diario de Navarra y no sé qué pasa con el Noticias de Navarra. En prensa. Me estás diciendo que el colegio y la asociación han hecho un comunicado denunciando. No se ha llegado a hacer el comunicado escrito y mandar carta al director porque hemos visto que no lo iban a publicar. Hemos llegado a esta situación, José Ramón. A ver si hay alguien aquí del Diario de Navarra o Noticias, lo podemos discutir. Estaban invitados. Estaban invitados, no han venido, ¿no? Hemos invitado a los dos. De hecho, uno de ellos ha declinado, otro no ha respondido. Dejaremos al público que adivine cuál es cuál. No sabemos. Hola, yo quería aprovechar que José Pezarén ha mencionado, ha hablado de la sociedad, el papel de la sociedad, y quería recordar un episodio, Luis, que pasó con una compañera del debate, y es que en una protesta pro-palestina en la Complutense, unas docentes le pidieron a su compañera, que además la conozco yo, que por favor se marcharan. Quiero añadir que la reacción de Iranzu fue ejemplar, porque lo hizo muy bien. Entonces, claro, hablabais de la censura de cómo los políticos, cuando quieren coartar la libertad de prensa, que en otros sectores también existen esas acciones. Entonces, claro, me preocupa un poco si por el respeto a la figura política se acaban también adquiriendo ese papel de censor, y si es reversible. Al final, desde los medios se puede hacer como un ejercicio, pedagógico para que la sociedad reaccione y primero sepan actuar por su cuenta, y segundo, abandonen ese juego de coartar a los medios. Y porque es del debate, pues como es de derechas, no lo quiero tener aquí. Sí, esa tarde. Pero creo que está en la Esa anécdota que cuentas,
que imagino que la conoces porque nuestra compañera es navarra. Compañera de Esa tarde había las manifestaciones palestinas en la Complutense, entonces decidimos mandar a 2 reporteros para emitir en directo un poco cómo era la manifestación, ¿no? Entonces llegamos allí y se dio la circunstancia de que la que ayudó a parar el no atender a nuestra periodista era una profesora de periodismo de la Complutense que había con un pañuelo palestino. Entonces, claro, yo aquello, aparte del malestar de nuestro periodista de verse expulsado cuando simplemente iban a hacer información, me quedé pensando en la situación de nuestra universidad pública, porque yo imagino que uno habla de periodismo, paga la matrícula, un chaval de derechas, uno de izquierdas y uno medio pensionista. Entonces, ¿por qué tienen que soportar en una entidad pública a un profesor que es manifiestamente un militante dogmático hasta extremos máximos de una causa, ¿no? A mí no me parece un modelo razonable. Yo creo que en general tenemos a nuestro país muy nervioso, estamos muy radicalizados y necesitamos una gran revolución de la moderación. Está esto demasiado caliente. No sé si querías preguntar algo, José, sobre el tema de la asociación. No, quería hacer una reflexión negativa. Este es el país que tenemos. Este país es el país que tenemos. Por tanto, se está haciendo un gran esfuerzo por parte de muchos medios por contar cosas y no pasa nada. Y las consecuencias son mínimas. Y se relatan atropellos y barbaridades y la sociedad no reacciona. Solamente tengo una esperanza, y es que las sociedades son como los elefantes, que se mueven lentamente y van acumulando poco a poco el movimiento y al principio no se nota nada, pero si va implementándose el movimiento al final no hay quien lo pare. Por tanto, tengo la esperanza de que si estas situaciones no están produciendo de momento, ¿verdad? Hay que ver las elecciones últimas, las anteriores, que es lo que está pasando. Si eso no está produciéndose, tengo la esperanza de que por la acción de medios como los que estamos aquí presentes y otros que no están presentes, contando la verdad de las cosas, a lo mejor la gente poco a poco empiece a entender y a cambiar. Pero eso creo que va lento, como los elefantes. No sé. Bueno, yo me ha gustado mucho, enhorabuena por el acto. Yo lo que veo es que detrás, yo creo que lo ha dicho de alguna manera Pedro Pérez Arena, es el miedo al poder. Yo creo que no tenemos sociedad civil, es muy débil, tú lo sabes. Aquella frase famosa de que el problema de que haya tanta maldad es la pasividad de los buenos, ¿no? Los periódicos tienen un problema económico grave y está la publicidad institucional, y está ahí, Entonces, sin publicidad institucional, en un momento en que el internet se vende todo y las tiendas locales no se publicitan apenas como se hacían antes, evidentemente no lo pasan bien. Entonces el miedo está ahí, pero los empresarios mayor. Ahora mismo podéis recordar los miedos que mete el gobierno, y además que es que, claro, lo de Ferroviario lo sigo de cerca, conozco a la familia, y es que realmente estaban asustados, ¿no? Yo ahí la solución que veo, y me ha gustado, es que hay que ser patriotas, y patriotas es ahora mismo proteger como proteger a los medios que están haciendo. Y fíjate bien, debate, os sigo a todos, a Objetiv, el Confidencial Digital, que me lleva a todo. Es incansable, además con noticias distintas siempre. Y eso es lo que veo. A mí me parece que el problema no es tanto que los medios no se atrevan, el problema es que si no hay una manera de vivir y no hay una financiación oportuna y el gobierno se atreve a lo que se atreve, lo tenemos muy crudo. Entonces yo lo que hago una llamada es, joder, a que paguemos cuando nos suscribamos, o sea, que es una cuestión de todos. O sea, nunca hemos tenido un gobierno tan peligroso como este, y sin embargo nunca ha habido tanto miedo a enfrentarse a él, ¿no? Y además no estoy pensando solo en los pequeños empresarios, no, en las grandes empresas, ¿no? O sea, lo que están haciendo ahora de meterse en la guerra de BBV, ¿entendéis? Es que de verdad, eso no se puede... Y yo ahí creo que en Europa igual podría haber alguna solución. Quiero creer que igual sirve para eso. Nada más. Pepe, yo quisiera que me dijeras algo. Estoy de acuerdo contigo. No, estoy de acuerdo contigo, evidentemente. Nos falta pedagogía. No sé quién tiene que hacer pedagogía, pero no hacemos pedagogía de que la sociedad es nuestra. Somos dueños de la sociedad.
no manda el gobierno, no manda, somos los dueños nosotros y decidimos quién gobierna con nuestro voto. Lo que pasa es que todavía no nos lo creemos, pero eso hay que explicarlo mucho más en los colegios, en las familias, en los medios. Esa pedagogía se puede hacer, se está haciendo, no del todo. Yo quería, un segundo, quería hacer una última pregunta precisamente en esta línea. En la época del encierro, en la época de las tertulias online que hacíamos todas las semanas en Pompaelo, invitamos a una catedrática catalana que había hecho un estudio magnífico sobre el problema de la financiación de los medios y precisamente tocaba todos estos temas y alguno más, y uno de ellos, que una de las conclusiones que llevaba es que hay una relación completamente directa entre la financiación pública y la falta de independencia. Decía, pero es porque es arbitraria, es porque no es una financiación, o no se reparte la publicidad en función de la audiencia demostrada, o por sectores, o por un argumento objetivo y legal, es decir, una normativa pública sujeta a ser demandado, digamos, o a ser exigido, que regule cómo se financia y que obligue a que se financie, de forma que esa financiación que ahora mismo va con la manguera donde la quieren poner, exactamente, el famoso dedómetro, o en este caso el dedo mágico, pero bueno, la cuestión es que en vez de mantener dos buques encima interesados, y no voy a señalar cuáles, pero hay un grupo en concreto en España que vive de gestionar opinión, no gestionar información, un canal para cada cosa. Pero bueno, y no es el único. Si en lugar de eso, como decía esta señora, la publicidad institucional estuviera regulada y regulada de modo que fuera objetiva, no fuera un criterio discrecional, ¿sería una solución o no? Es que los medios no viven tampoco de la publicidad institucional. Para arreglar los medios hay varias vías. Una es la muerte lenta, que es la vía actual de los grandes medios de comunicación. Otra es hacer lo que se ha hecho en el debate un poco, o lo que hace el Guardian, que es un conglomerado que tiene otra empresa, otra cosa, saca un periódico y lo mantiene con otra fuente de ingreso paralela hasta que llega a un nivel de autofinanciarse. Otra vía de arreglar el problema sería que los monopolistas, Google y Facebook, nos paguen por nuestra información. Esto en Australia y en Francia ya lo están haciendo, aquí vamos rezagados. Es decir, solo con que cada noticia que nos coge Google y Facebook pagasen 0,001, cambiar el panorama por completo. Aquí eso no acaba de arrancar. Y la última vía es la del Washington Post, te compra Jeff Bezos y a vivir. Por cierto, eso de que Amancio Ortega se meta en los medios me parece fatal. Amancio Ortega, si quiere invertir en algo, tiene que meterse en el deportivo y que juguemos los Champions todos. Conectando además con la implicación de la sociedad civil, ¿no? Yo sí que creo que es decisiva, y además porque hay ejemplos suficientes para pensar que cuando el gobierno se enfrenta al rechazo de la sociedad civil regula en muchos sentidos. Este mismo año, creo que fue en enero o febrero, el gobierno presentó un plan integral contra el tabaquismo y lanzó una serie de globos sonda. Lo vamos a prohibir dentro de los vehículos, lo vamos a prohibir en las terrazas, y se encontró, porque para eso están los globos sonda, se encontró con tal rechazo ante la idea de que el gobierno se pudiera inmiscuir en el vehículo privado de los ciudadanos, que Sanidad salió, creo que al día siguiente, y dijo, no, eso no entra en el borrador, lo hemos quitado finalmente. Cuando el gobierno se encuentra con el rechazo mayoritario de la sociedad civil, realmente se ve en un brete. Entonces, esta ofensiva que tiene contra los medios de comunicación, esta ofensiva que tiene contra los jueces sí que han respondido muy bien y de una manera muy coherente y muy uniforme. Los medios, por desgracia, no lo estamos haciendo por lo que yo comentaba antes, ¿no? Porque creo que hay gente que ya está opositando para ascender en el nuevo régimen. Y por eso os necesitamos a vosotros. Necesitamos una sociedad civil activa que se involucre también en la defensa del periodismo, porque ella es la principal beneficiaria del periodismo libre e independiente. Pero hay esperanza siempre y cuando se mantenga fuerte, porque el gobierno no es capaz de repeler el rechazo cuando es mayoritario por parte de la sociedad. Déjame decir una cosilla un segundo, por favor, del gobierno. Es que el gobierno es complicado. Nosotros dimos una noticia, una de las primeras exclusivas que hicimos cuando arrancamos el debate, que era cómo era el catering de la cantina del Ministerio de Trabajo que llevaba Yolanda Díaz. Era muy gracioso porque estaban los langostinos y el Rioja de calidad a unos precios de risa. La información en realidad es irrisoria, pero se lo oyó muchísimo por los pintores caqueras. Bueno, a los 2 días tuvimos una inspección de trabajo. Simplemente tener que recurrir al tabaco como elemento de resistencia a los fumadores, y ese es el mecanismo
me parece que estamos todavía teniendo que aprender mucho más. No, pero siempre cuando haya un paso en, sí, en contra de la libertad, hay que sea el tabaco, sea lo que sea. O sea, lo mismo que yo alguna vez he contado, la gente en Andalucía salió a la calle con una fuerza tremenda porque el gobierno iba a bajar al Betis a segunda división. Es decir, que hay cosas así que sí que funcionan, pero creo que deberíamos construir argumentos un poquito más poderosos. Bueno, no tengo mucho más que aportar de lo que habéis dicho, sinceramente. Yo prefiero que ahora vengan las preguntas directamente. Muy bien, pues tendré que abrir la cuarta fila. Y yo voy a haceros dos intervenciones muy breves. Uno, lo que yo creo que puede ser el periodismo del futuro, y otra, lo que ha sido el periodismo de la no libertad. Yo soy protagonista de la segunda y os voy a contar a dos periodistas que son, no los cito de mi cabeza, dieron todo lo que podían dar por la libertad en aquellos momentos. Ahora os lo explico lo que ocurrió. El futuro está en la tecnología y está en captar para una empresa datos suficientes para que gane dinero. Si la empresa no gana dinero, olvidaros, dependéis del Estado. Y eso es propiedad del periodista. El periodista tiene que tener audiencia. Si él tiene audiencia, el dueño del periódico dirá, joder, cojonudo. Pero si no tiene audiencia, olvidaros. El éxito de la noticia se cuenta por la audiencia. Y nada más. Y ahí está el esfuerzo que tiene que hacer un periodista para poder inventar no la no noticia, sino la noticia modulada al momento oportuno. Y eso es así. No busquéis empresarios con mucho dinero que vayan a poner dinero en algo que no va a dar dinero. Es decir, tiene que dar dinero. De lo contrario, es la beneficencia del Estado. Es decir, vais a recibir, a cambio de estar a las órdenes del gobierno o a las órdenes de la presidenta del gobierno de Navarra. Y ahora os cuento otra cosa que me ocurrió en mi época. Y quiero hacer referencia a dos periodistas héroes. Héroes. Era muy difícil tener libertad. Muy difícil. ¿Por qué? Porque si tenías libertad entonces, te mataban. Estaba prohibido pensar. Te leían el pensamiento. Y yo os lo digo, yo he estado en la lista de los asesinables durante mucho tiempo. ¿Ven? Y tuve suerte o tuve vista para evitar ser asesinado. Me tuve que ir de Guipúzcoa, donde fui gobernador, y en ese momento desapareció el estar yo en la cabecera asesinable. ¿Cómo voy a pedir yo libertad en ese momento a un empresario que paga un impuesto a ETA? ¿Cómo voy a pedírselo si está comprando su libertad con ese dinero? ¿Me entendéis? Es decir, aquello era muy difícil. La libertad y la verdad no siempre van juntas. Para haber verdad en la noticia tiene que haber libertad. Si no, es difícil, es muy difícil. Bueno, asesinan a un empresario en Eibar. La manifestación fue inmensa. Ese periódico, el diario que se vendía más, no el de los Abertzales, sino el periódico, el diario vasco. Ese periódico se volcó y hizo unos resúmenes muy valientes, pero pasaron desapercibidos. Es decir, los terroristas iban a lo suyo, a evitar que la gente pensara en libertad. Y a continuación, a la semana siguiente de esa manifestación, asesinaron a otro empresario de la restauración, a un periodista del GOI, perdón, un empresario
de la Restauración en el Goiba. Lo asesinaron después de una manifestación impresionante. Y hubo 2 periodistas que llenaron el periódico de heroicidad. No les importó lo que iban a contar, lo que iban a decir sus jefes, sus empresarios. No les importó. Hablaron con corazón, y aquellos periodistas hoy quiero recordarlos porque fueron líderes a pesar de las dificultades que tenían para hacerlo. Nada más, quiero reconocer el periodismo libre. La libertad es lo más importante. Si no hay libertad, no existe la verdad. Ya que es un gran resumen de por lo que hemos hecho este acuerdo, porque entendemos que eso hace falta, y aunque las circunstancias no tienen afortunadamente ese grado de gravedad, sí que sigue haciendo falta. Muy bien, teníamos una última pregunta. Ya me digo. Un añadido más, perdón. Un problema que hay ahora mismo en el mundo de la información es que las cosas se olvidan enseguida. Es decir, que esta sociedad, ante un hecho importante, al día siguiente se ha olvidado de él porque viene otro hecho importante. Eso es muy decisivo. Los políticos lo saben. Lo saben que si un escándalo salta, al día siguiente, 2 días después se ha olvidado. Y esto lo saben las empresas. Me decía otro día un alto ejecutivo de una empresa: tenemos una huelga importantísima en la empresa, no pasa nada, dentro de 4 días se olvidarán de eso. Esta es la sociedad que tenemos nosotros ahora. Sociedad que olvida enseguida los problemas, que pasa página, que no quiere reflexionar. Y eso me parece que deberá hacernos a nosotros, estimularnos a hacer que las cosas cambien. Tenemos que hacer pedagogía. Totalmente de acuerdo. Muy bien, pues si no tenemos más preguntas o más reflexiones, ¿tenemos?